Soy Adriana Rodríguez, abogada y jefe de trabajos prácticos de esta cátedra. En esta oportunidad nos encontramos para abordar un tema muy importante, el fenómeno sucesorio y sus momentos, entendidos estos como un modo pedagógico de comprender dicho fenómeno. ¿Qué mejor entonces que ubicarnos en la situación planteada en el caso que les dimos y puntualmente en la muerte de Carlos Espín? Ustedes ya vieron con el doctor Pérez Lasala algunos aspectos importantes que se produjeron con la muerte de Carlos, como por ejemplo la importancia del lugar donde muere una persona. ¿Para qué? Con la finalidad de la determinación de la ley aplicable y el juez competente. El derecho, como ustedes bien saben, luego de tantos años de cursada, en ocasiones recurre a una serie de ficciones jurídicas. Por eso, en este encuentro vamos a analizar algunas de ellas que se producen en el derecho sucesorio. Cuando hablamos de fenómeno, ¿cómo lo representan? ¿Qué ideas se le vienen en mente? Recurrí a la búsqueda de sinónimos. Y así es que encontré estos. El fenómeno es un hecho, es un suceso, es una manifestación, es un prodigio, una rareza. También puede ser una maravilla o un engendro. Justamente elegí esta diapositiva para recordarnos y situarnos que estábamos en París. Allí ustedes ven una górgola, de esas que aún subsisten en Notre Dame, y quise significarles con ello que esta palabra fenómeno nos sitúa en un lugar, en París, y ante un hecho puntual, una circunstancia dramática por la que atraviesa Carlos Espín. Y entonces vamos sobre todo a plantearnos que cuando hablamos de fenómeno y nos referimos al derecho sucesorio, estamos hablando de un hecho de aquellos que están enumerados en el Código Civil y Comercial y que ustedes vieron en Derecho Privado, parte general. Entonces, ante esta situación de hecho, vamos a la clasificación. En la clasificación tenemos simples hechos o hechos que... Y siguiendo con los hechos con consecuencias jurídicas, tomaremos para analizar el fenómeno sucesorio el hecho de la muerte de Carlos luego de varios días de agonía. Para ello, tomaremos la clasificación de los momentos del fenómeno sucesorio que trae Pérez Lasala en su tratado, sin perjuicio de que ustedes consulten aquellos textos de autores que pueden diferir en relación a la cantidad de momentos, etapas o fases de este fenómeno. Los momentos del fenómeno sucesorio pueden agruparse en 4. El primero es el de la apertura. Con la muerte se produce la apertura de la sucesión. Por eso
es muy importante este hecho de la muerte. También es conveniente distinguir la diferencia entre la apertura de la sucesión de la apertura del juicio sucesorio. ¿Y esto por qué? Porque la apertura de la sucesión se da con la muerte, mientras que la apertura del juicio sucesorio se produce con el pedido o escrito de inicio del juicio respectivo. Por otro lado, tenemos que el segundo momento del fenómeno es el de la vocación. ¿A qué se llama vocación? La vocación es el llamamiento eventual o abstracto realizado por el causante o autor de la sucesión a través de un testamento, o bien el llamamiento que hace la ley. El tercer momento del fenómeno sucesorio es el de la delación. En este caso, aquel llamado eventual, abstracto, que se daba con la delación, se concreta. Entonces estamos en presencia de un llamamiento concreto y actual. En este momento, el heredero queda investido de las titularidades que transmite el causante. Es decir, que se produce también la adquisición provisional, mientras que el último momento es el de la adquisición, en el cual se requiere la manifestación de un acto de voluntad del heredero que ha tenido el llamamiento concreto y actual. Esta manifestación puede ser expresa o tácita, que implica la aceptación de la herencia, es decir, que aquella adquisición provisional se consolida y se convierte en adquisición definitiva. Como ustedes verán, a través de esta descripción de los momentos del fenómeno sucesorio, ustedes podrán percibir la ficción jurídica que en derecho sucesorio se denomina fenómeno sucesorio. Y también que estos momentos, por lo menos los tres primeros, la apertura, la vocación, la delación, se producen casi en forma instantánea e independientemente de la voluntad del heredero. Solo el último momento, el de la adquisición, requiere de la voluntad expresa o tácita del heredero. Entendiendo la relevancia del hecho de la muerte a los fines de la apertura de la sucesión, tendremos que la muerte es un hecho jurídico con importantes implicancias en el plano jurídico. Así, José Luis Pérez Lasala expresa que la muerte de las personas físicas y la apertura de la sucesión están en relación de causa a efecto. ¿Y esto por qué? Porque con la muerte, como ya lo observamos en el fenómeno sucesorio, se abre la sucesión, nace el derecho del heredero a aceptar o renunciar la herencia, el heredero adquiere la propiedad de la herencia
y se la transmite a sus propios herederos. ¿Esto qué quiere decir? Que basta con que el heredero sobreviva, aunque sea unos pocos minutos, al autor de la sucesión, para que ya surja en él el derecho a transmitir a sus propios herederos la herencia que le correspondía del autor de la sucesión. Y asimismo, el hecho de la muerte es importante determinar, sobre todo el momento, a los fines de la determinación del juez competente y la ley aplicable. Partiendo de la relevancia de la muerte como hecho jurídico que da inicio al fenómeno sucesorio, es decir, produce la apertura de la sucesión, tenemos que es importante su comprobación y publicidad, para lo cual recurrimos al artículo 93 del Código Civil y Comercial, que establece el principio general cuando dice que la existencia de la persona humana termina por su muerte. Ahora, ¿cómo se prueba la muerte? ¿De qué muerte estamos hablando? Nuestro derecho sostiene que la apertura de la sucesión se produce por la muerte natural o la muerte presunta. Ello surge del artículo 2277 del Código Civil y que establece que la muerte real o la muerte presunta de una persona causa la apertura de la sucesión y también la transmisión de la herencia. Desde el mismo día de la muerte del causante. Por su parte, la ley 26.413 establece que la inscripción del fallecimiento o partida de defunción debe contener todos los datos personales del causante, la consignación del lugar, hora, día, mes y año en que ocurrió, además de la causa del deceso. Esto también debe complementarse con otras leyes especiales, como ser la ley de trasplante de órganos y materiales anatómicos. Los casos especiales establecidos por el Código Civil están regulados en el artículo 98 y se da cuando el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado. En estos casos es relevante la actuación del juez, que puede tener por comprobada la muerte y disponer la inscripción si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta. Si vamos a nuestro caso, la muerte de Carlos Espín, diríamos, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de la muerte hubiera desaparecido en el contexto de las manifestaciones de los chalecos amarillos? El juez, si aplicara la ley argentina, debía tener por comprobada la muerte previa información sumaria para recién inscribir su muerte en el registro respectivo. Vamos a casos recientes en nuestro país. Todos sabemos que un submarino argentino estuvo desaparecido por mucho tiempo, el Ara San Juan. Con posterioridad es encontrado, luego de una intensa, ardua búsqueda. Entonces, todos los que estuvieron en ese submarino podrían, mediante una sentencia judicial, y seguramente así lo fue, se puede inscribir su deceso a través de esta sentencia. Otro de los casos especiales es la muerte presunta. En la muerte presunta, el Código ha
establecido un procedimiento para declarar el fallecimiento presunto de una persona. Si están acreditados los extremos legales, en tal caso se fija un día presuntivo de fallecimiento y se dispone la inscripción de la sentencia en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Ahora bien, en los casos de desaparición de una persona, ello por sí solo no es un hecho jurídico. Es un hecho, pero no es un hecho jurídico, ya que no genera el traspaso de los derechos y obligaciones de los sucesores del ausente y tampoco tiene efectos sobre el régimen patrimonial en el caso de que la persona estuviera casada. Tampoco podemos decir que se produzca el fenómeno sucesorio tal cual fue descrito anteriormente. Y esto porque si bien el día fijado como día presuntivo de la muerte da lugar a un proceso especial, no provoca la apertura de la sucesión y no tiene los mismos efectos que la muerte comprobada. ¿Y esto por qué? Porque no hay transmisión inmediata. El procedimiento establecido en el Código Civil y Comercial nos dice que los herederos pueden recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa formación de inventario. En estos casos, el dominio debe inscribirse en el registro correspondiente, o sea, registro automotor, registro de la propiedad inmueble, con una prenotación. Esta prenotación cesa, mejor dicho, una vez que han transcurrido los 5 años desde la fecha presuntiva del fallecimiento, o bien han transcurrido 80 años desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento recién se puede disponer libremente de los bienes. Es decir, que si bien se puede hacer una partición de los bienes que se prenotan, no es posible enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial. Y otra cuestión que puede acontecer es qué pasa si se presenta el ausente o se tienen noticias ciertas de su existencia. Si el ausente reaparece, puede reclamar la entrega de los bienes que existan en el estado en que se encuentran, pero también los adquiridos con el valor de los que faltan o el precio adeudado de los enajenados y los frutos no consumidos. Otro supuesto especial es el de la desaparición forzada de personas. En estos casos, la situación que se plantea es que es la situación de aquellas personas que han sido desaparecidas durante la dictadura militar. La ley contempla la ley 24.321 contempla tales situaciones. Y al decir de Roleri, encuadra la situación en el artículo 86, inciso A del Código Civil y Comercial. Y en tal sentido, este autor sostiene que la desaparición forzada o forzosa de persona participa de la naturaleza de la ausencia con presunción de fallecimiento. Otro aspecto significativo para brindar certeza y comprobación de la muerte es abordar el tema del momento de la muerte a los fines de los efectos hereditarios. Si entre quienes mueren casi contemporáneamente existen derechos sucesorios. Por ejemplo, en el caso de muerte de esposos que no tienen descendientes y ascendientes vivos. ¿Qué sucedería si premuere el marido? ¿Y qué pasa si luego muere la esposa?
En tal caso, la herencia va a sus colaterales, mientras que si premuere la esposa, al marido, la herencia se transmite a los colaterales. Si para aplicar esto, podríamos hacerle algunas modificaciones al caso de la muerte de Carlos. Y diremos, ¿qué hubiera pasado si Carlos Spin estuviese casado con Raquel y no tuvieran hijos? Viajan juntos a París y en las manifestaciones con los chalecos amarillos hubieran ambos fallecido en el hecho y no se pudo establecer la hora del deceso. ¿Cómo sabemos quién murió primero y quién murió después? Si de las comprobaciones que realiza la autoridad jurisdiccional no es posible determinar quién murió antes ni quién murió después. En tales casos, la ley establece una presunción de que ambos fallecieron contemporáneamente. En tal caso, decimos que no se produjo transmisión hereditaria entre ellos. No se heredaron entre sí, de modo tal que sus bienes se transmitirán a los colaterales de cada uno. Siguiendo con los momentos del fenómeno sucesorio, llegamos al segundo, el de la vocación. Cuando se produce la muerte de una persona, inexorablemente se plantea la siguiente pregunta: ¿quién o quiénes son los llamados a heredar? Preguntémonos en el caso de Carlos, ¿quiénes son los llamados a la herencia? Volviendo a la vocación, decimos que es el llamamiento de todos los posibles herederos en el momento de la muerte del autor de la sucesión, ya sea por voluntad de éste, vocación testamentaria, o por disposición de la ley, vocación legal. La vocación es un llamamiento eventual e ipso iure, que se produce con la muerte del causante. Volviendo al caso de Carlos, diremos o nos preguntamos, ¿quiénes son los llamados a suceder en la sucesión de Carlos? Con la respuesta a esta pregunta, tendremos conformado el panorama respecto de lo que llamamos vocación. Y hablando de vocación, ¿quiénes son los llamados? Por ejemplo, en el caso de la sucesión de Carlos, ¿quiénes son todos los posibles herederos que tienen llamamiento? Todos sus hijos, Ricardo, María, Natacha, sus padres que viven en Argentina. ¿Y qué les parece la ex esposa? ¿Y la conviviente? ¿Eran capaces de suceder al momento de la muerte? Veamos. Clara no podría, porque el divorcio hace perder el derecho sucesorio. Raquel no, si la ley aplicable no admite al conviviente como legitimaria. Pero, ¿qué pasaría si Raquel estuviera instituida en testamento? En tal caso, ¿tendría vocación? Llegamos al tercer momento del fenómeno sucesorio, la delación. Esta
supone el llamamiento concreto y efectivo de la herencia, que implica además la adquisición provisional de la misma. Es importante que ante este llamado efectivo y real, el sucesor debe reunir presupuestos subjetivos, que consisten en tener capacidad para suceder y no ser indigno. El sucesor debe reunir presupuestos subjetivos para poder adquirir la herencia. Por lo tanto, son presupuestos de la delación, tener capacidad para suceder y no ser indigno. Cuando hablamos de capacidad, nos referimos a la aptitud jurídica para adquirir el conjunto de titularidades transmisibles del causante. Es un presupuesto subjetivo cuya falta impide la adquisición de la herencia. El Código Civil y Comercial, en su artículo 2279, establece las personas que pueden suceder al causante. De su enumeración tenemos que pueden suceder las personas humanas existentes al momento de su muerte. También las concebidas en el momento de la muerte que nazcan con vida. Las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el artículo 561 de este mismo código. Al respecto les diré que si ustedes cliquean sobre el artículo 2279 de esta diapositiva, tienen adjuntado para su lectura un artículo interesante del doctor Magín Ferrer, que les ilustrará sobre las personas nacidas después de la muerte del causante. También pueden suceder, también resultan inhábiles para suceder por testamento las enumeradas en el artículo 2482, que se refiere específicamente a la inhabilidad para suceder por testamento. Dicho artículo establece que no pueden suceder por testamento los autores y curadores a sus pupilos, si mueren durante la tutela de ellos o antes de ser aprobadas las cuentas de su administración. Tampoco pueden hacerlo el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento por el acto en el cual han intervenido. Y finalmente, la recepción de la jurisprudencia que amplía este supuesto a los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Otro de los presupuestos subjetivos es que el sucesor no sea indigno. La indignidad es una sanción legal. Todo sucesor mortis causa que haya incurrido en actos agraviantes y ofensivos tipificados por la ley contra el causante es excluido de su sucesión. La exclusión de la sucesión debe ser solicitada mediante un proceso de declaración de indignidad, en la cual en dicha acción es competente el juez del sucesorio. En el caso planteado de la muerte de Carlos,
ustedes deberán analizar a la luz del artículo 2281 si alguno de los descendientes han incurrido en alguna de las causales. El Código Civil en este artículo es taxativo en relación a las causales. Y también recordarles que en todos los supuestos que enuncia este artículo, basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal. Y también que el causante puede hacer cesar la indignidad a través del perdón. Este perdón puede ser manifestado a través de un testamento posterior a los hechos de indignidad, excepto que pruebe el desconocimiento de tales hechos, o sea que el testador haya testado, pero desconocía los hechos tipificados en el artículo 2281. Y este derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión y al legatario indigno por igual plazo, puede caducar. Bien, yo les pido que luego de concluida este encuentro puedan dar un repaso a las distintas causales del 2281, de modo que ustedes puedan identificar si alguno de los herederos han incurrido en actos agraviantes y ofensivos tipificados por el artículo 2281, a los fines de luego determinar quiénes son los que tienen efectivamente llamamiento efectivo, actual, concreto, es decir, quienes tienen delación para suceder. Al concluir el tercer momento del fenómeno sucesorio, la delación, en la diapositiva anterior les pedía que hiciéramos un ejercicio. El ejercicio que consistía en identificar los herederos del caso de Carlos Espín y si alguno de ellos que ustedes consideren con delación incurrió o no en causales de indignidad o si alguno de ellos tenía alguna incapacidad. ¿Por qué? Porque ello es muy importante a los fines de la adquisición provisional. Recuerden que cuando se tiene el llamamiento actual efectivo, que es la delación, en el mismo momento se adquiere en forma provisional la herencia. Efectivamente, ahora empezamos con el cuarto momento del fenómeno sucesorio, que es la adquisición ipso iure de la herencia. Cuando hablamos de adquisición, tenemos que hacer la distinción entre adquisición provisional y adquisición definitiva. La adquisición provisional es aquella que se adquiere en el mismo momento en que se produce la transmisión de los bienes, es decir, con la muerte del causante. Y es provisional porque la ley no le impone irreversiblemente el carácter de heredero a quien fue llamado en forma concreta, sino que le concede la facultad de repudiar la herencia y esa facultad, en caso de ejercerla, tiene efecto retroactivo. En tal caso se considerará
al renunciante o repudiante de la herencia como si nunca hubiera sido heredero. Este heredero provisional está facultado mientras no se manifieste aceptando o repudiando la herencia para realizar actos que no impliquen aceptación de la herencia. Por ejemplo, aquellos actos conservatorios. De modo que, con posterioridad, en caso de aceptar la herencia, esos actos serán tenidos como actos del heredero, mientras que, si se manifiesta repudiando la herencia, tales actos serán de gestión de negocios. La adquisición definitiva se consolida mediante la manifestación de voluntad de aceptación de la herencia, de modo que la adquisición provisional se convierte en definitiva. Esta aceptación puede ser expresa o puede ser tácita. El legatario de cosa cierta y determinada también puede adquirir en forma definitiva la cosa, pero luego debe pedir la entrega material a los herederos. En cambio, el legatario de cosas que impliquen adquisiciones, por ejemplo, cosas indeterminadas, fungibles, créditos, etc., él no adquiere la cosa como el legatario de cosa cierta y determinada, sino que adquiere un derecho de crédito a exigir la entrega del heredero. ¿Por qué? Porque en tal caso la transmisión del dominio tendrá lugar recién con la tradición. Luego de casi 40 minutos de comunicación a través del aula virtual, con el tratamiento del fenómeno sucesorio, les proponemos un juego o lo que hoy llamamos gamificación, para lo cual previamente deberán leer los artículos del código que les mencionamos, leer los adjuntos o links que también les adjuntamos. Solo tienen que cliquear o en número de leyes o en artículos de Código Civil que tienen algún enlace. Luego pueden hacer el juego, el quiz. También lo podrían hacer solo escuchando esta comunicación. El juego tiene la característica de que pueden hacerlo muchas veces hasta que puedan llegar al final. El juego de gamificación se llama Figura Escondida y solo es interactivo, de modo que ustedes podrán hacerlo en el tiempo que ustedes consideren apropiado y les ayudará a reforzar algunos conceptos y no es evaluable. Espero que podamos continuar con el otro tema en el momento que ustedes así lo consideren, dentro del cronograma previsto para aquellos que deban acompañar actividades y que hayan optado por los créditos para la regularidad. Hasta el próximo encuentro.